hecho vimos en la computadora la última hora, ¿no? Antes de la vimos que los pacientes que tenían glucosa de 300, 380, le medimos, tenía 400 en el glucómetro y tenía glucosa, 3 cruces en la orina, tenía cuerpo cetónico. Tenía el paciente estaba a punto de hacer situación diabética. Y tenía otro dato interesante, ¿no? Tenía leucocitosis. Entonces la hiperglicemia puede venir con leucocitosis, o sea, puede dar una idea de como que es una infección. Entonces, miren, esta es su glucosa. No, estaba en 3, no aguanta eso. Pero estaba en 390. ¿Qué le indicamos? Insulina mix 25. ¿Por qué insulina mix 25? Porque el paciente tenía ya casi 400 de glucosa. Generalmente la insulina, la lantus, la angina o la glicemia se indica al paciente cuando la hiperglicemia post comida de 120, 180, 200. Si es 400 es porque el señor come bastante. Ahí lo voy a pasar ahorita al delegado PC. Se me puso de la paciente que me mandó los exámenes. Bueno, tiene 2 cruces de cuerpo cetónico y 3 cruces de glucosa. Y en ese caso siempre hay que sacar un AGA. No le sacamos el AGA, pero sí le hemos hidratado al paciente. Es importante que el paciente con hiperglicemia debe tener su examen de orina y aparte su AGA. Entonces, ¿qué tipo de insulina utilizamos en estos casos? Insulinas rápidas. La insulina R, que es el trapito amarillo, o los lapiceros, glucina, asparolito. Este es el lapicerito. ¿Cuál es su inicio de acción? Su pico, efecto y duración. Esto se pregunta en los exámenes, ¿no? Por lo menos tienen que saber de la N y la R. ¿Cuándo inicia la acción? ¿Cuándo es el pico? ¿Cuándo es la duración? Por ejemplo, ¿no? Si un paciente viene con ese 400 de glucosa y tú le colocas 10 unidades de insulina R, ¿en cuánto tiempo deberías hacer la medición de la glucosa? A ver, ¿qué me dicen? ¿Saben eso? Si un paciente viene con 400 de glucosa, ¿no? Y yo le inicio o le indico 10 unidades de insulina R. 10 unidades de insulina R. ¿A cuánto tiempo debería hacer la medición de la glucosa? A ver, aquí. R. La voy a recibir en el hospital. En promedio, como dijo un compañero, las 3 horas. ¿Por qué las 3 horas? Porque es el pico. Es el pico más alto, ¿no? De la acción de la insulina. Después de eso ya no va a bajar más, claro. Ya va a tener su máximo pico. Si ya después de eso ya no baja, ya, pues ya no va a bajar. En caso de las insulinas rápidas, su pico es hasta las 6 horas en promedio, duración de acción 6 horas y su pico a las 2 o 3 horas. Entonces eso es lo que se hacía. Por ejemplo, cuando yo hice la especialidad en Lima, los médicos de emergencia que veían al paciente le ponían como 2 litros de cloruro y le colocaban insulina y le medían la glucosa a la media hora. Y ahí está mal, porque a la media hora recién empieza el torre. Entonces, más o menos entre las 2 o 3 horas. ¿Por qué hacen esto? Porque en emergencia te cinturas del paciente si quieres. Dale ganas. Previo a eso hay que sacarle un AGA, ¿no? Porque si tienes cetoacidosis, el paciente se hospitaliza. Entra en un estado de cetosis diabética y esa puede ser mortal. Entonces, entre las complicaciones, la cetoacidosis diabética llega a ser hasta un 20% de manifestaciones en la diabetes tipo 1 en adultos y hasta un 30% en niños. Como hemos dicho, la cetoacidosis diabética es más frecuente en diabetes tipo 1, mientras que el estado hiperglicémico hiperosmolar es más frecuente en el tipo 2. Miren su mortalidad: 16% de la estado hiperglicémico hiperosmolar y de la cetoacidosis un 5%. Pero hace más o menos 2 años se cumplió el centenario de la insulina. La insulina cumplió 100 años. La insulina lo descubrieron a partir de la extracto de páncreas perros. Antes los niños tenían pues bombas diabéticos y no daban solución, se morían por deshidratación. Entonces, estos son los 2 emergencias metabólicas de la diabetes. La situación diabética es más específica, como dice, de la diabetes tipo 1 y el está hiperosmolar de tipo 2. Pero ahora ya no están así, pues hemos dicho que hay cuando hay cetosis promo. La cetosis promo es la cetosis de diabético tipo 2. ¿Cuál es el factor predisponente más importante? La mala derecha de tratamiento. Como el paciente de la mala derecha de tratamiento. Y es muy interesante, en el 20% de los casos de cetosis recurrente es porque esos pacientes tienen depresión o problemas de conducta alimentaria. Hay que recordar que el paciente diabético tipo 1 va a usar insulina toda su vida.
O vos insulina inyectable, sabes inyectar o vos sos una bomba de insulina, ¿no? Lastimosamente pues es caro, ¿no? O sea, un lapicero de insulina más o menos vale como 70 soles y esos niños utilizaban 3 por mes, o sea, 200 soles de la insulina rápida. Y la lenta, o sea, 4 lapiceros, por lo menos sus 300 soles al mes. Y aparte las agujas. Entonces es un contexto un poco complejo. Pero esa es la pregunta de examen. ¿Cuál es la causa más frecuente? Va a la derecha del tratamiento. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? La fisiopatología es que en ambos hay deficiencia de insulina, tanto en la cetoacidosis como en el estado hiperosmolar. Pero la diferencia está que en el estado hiperosmolar, que es el de acá, este ladito, hay mayor deshidratación. Por ende, va a haber hipernatremia, hiperosmolaridad. En cambio, en la cetoacidosis hay más acidosis metabólica. En el estado hiperosmolar, el paciente se deshidrata, pero no lo lleva a la acidosis. O sea, tiene glucosa de 1000 con pH normal. Pero con hipernatremias, hiperosmolaridad. ¿Y por qué? Porque acá la deficiencia de insulina es relativa y acá es absoluta. Entonces, en ambos, la deficiencia de insulina va a ir acompañada de un exceso de hormonas contrarreguladoras. Las hormonas contrarreguladoras son las hormonas hiperglicémicas, las hormonas que producen hiperglicemia, como la hormona de crecimiento, el cortisol, la adrenalina y el glucagón. Todos son esas hormonas. De esas, el glucagón nos va a servir a nosotros para tratar al paciente con hipoglicemia. Entonces, esa es la principal diferencia, ¿no? Entonces, tanto en la cetoacidosis como en el estado hiperosmolar hay un aumento de estas hormonas contrarreguladoras, que se aumenta por el estrés y las infecciones, ¿no? El paciente puede ser un diabético no controlado y pasa infarto. Y ese infarto es un estrés para el paciente y eso lo lleva a que aumente el cortisol, el glucagón, las catecolaminas. ¿Y qué es lo que hace? Hace que se active esta enzima, que es la lipasa sensible a hormonas. Esta lipasa sensible a hormonas hace lipólisis. Es decir, que el tejido graso, que es graso, se convierte en ácido graso. Pasa de triglicérido a ácido graso. Y ese ácido graso va a formar cetonas vía el ciclo de Krebs. Y eso genera cetoacidosis. ¿Qué va a pasar? Que disminuye la utilización de la glucosa. O sea, el paciente ya no utiliza su glucosa, se queda en la sangre. Hay una hiperglicemia. Y también va a haber esto, ¿no? Proteólisis. O sea, las proteínas empiezan a descomponerse en aminoácidos. Y los aminoácidos, tanto como los ácidos grasos, entran en una vía que se llama gluconeogénesis, más formación de glucosa. Y a la vez, más formación de cuerpos cetónicos. Y eso origina hiperglicemia. La hiperglicemia se acompaña con la hiperglicemia, como dijo la paciente hoy día, ¿no? Que dijo la paciente que orinaba 5 veces de la noche. Ahora orina una vez. La hiperglicemia se acompaña de glucosuria. El cuerpo sabe, ¿no? No lo va comportando, lo acumula la glucosa. La elimina. Y eso genera pérdida de electrolitos, deshidratación y hipovolemia. Sin embargo, en el estado hiperosmolar, la glucosa más alta ya no genera tanto acidosis, sino genera más deshidratación y hay hipernatremia y hiperosmolaridad. Hay que tener en cuenta que la hipernatremia, la hiperosmolaridad puede llevar a la trombosis y el paciente se puede tener un tromboembolismo pulmonar. Los pacientes con cetoacidosis más bien hacen daño renal, hacen acidosis metabólica a nivel elevado, ¿no? Habíamos dicho que el año GAR puede ser normal o elevado, ¿no? Y vamos a ver luego cómo se calcula la fórmula, porque eso se pregunta en el examen. La cetoacidosis diabética, ¿cuáles son los síntomas? Polidipsia, polígono, polifagia, estupor. La famosa respiración de Kussbaum, que es un paciente hiperventil, ¿no? En la dieta cetónica. Yo tenía un videito de hace 2 años que se me con sus amigas, con sus compañeros. O sea, si no te videito, le estamos buscando, que no le encontramos. Encontramos una paciente así, con cetoacidosis. Visión borrosa, boca seca, letras cetonas, náuseas, ¿no? Todo paciente que tiene hiperglicemia con dolor abdominal, hay que pensar que no sea una cetoacidosis. Han pasado pacientes así, que piensan que es apendicitis, abdomen agudo quirúrgico, lo abren limpio. Y ahí cuando es limpio, el cirujano agarra lo que hace, agarra la pecha y la cachetea y le pone congestivo. Porque esa apéndice que tú lo cortas, tienes que mandar a la anatomía patológica. ¿Y qué te va a hacer el anatólogo? Normal. Pasa eso. Pasa todavía, pero no pasa. El estado hiperosmolar también va por ese lado, pero va con taquicardia, hipotermia. El inicio es más insidioso. Hay hipotensión y sobre todo hace esto, ¿no? Alteración del sensorios, ¿no? Ese es el verdadero coma, ¿no? Coma hiperosmolar. En cambio que en la carne, no, el paciente tú lo ves tranquilo, pero poliúrico y político. ¿Cuál es la triada diagnóstica, no?
hiperglicemia, cetonemia y acidosis metabólica, ¿no? La acidosis metabólica es definida por un pH menos de 7.3 y un bicarbonato menos de 18. La cetonemia, generalmente, los cuerpos cetónicos lo medimos en examen de orina. ¿Ya? ¿Por ahí pasa el porfa? ¿Le pasaste el orina? Sí. Ahí me da su celular. Cuerpo cetónico de 2 cruces a más, hay que sospechar cetoacidosis, porque como la cruz puede ser una deshidratación, puede ser una hipo. Ahí el compañero Pexel le va a pasar. Y la hiperglicemia, más de 250 en adultos y más de 200 en niños. Eso quiere dar a entender que todo paciente de glucosa más de 250 en la emergencia que se una por la cetoacidosis. Pero vos te examen, no va a pedir el glicosilado. La clasificación se hace en base a eso, en base a brecha iónica, que es el anión, el bicarbonato y el pH. Las cetonas en sangre no se miden por el tema de costos, pero en Estados Unidos sí se miden. Ahí vieron el paciente, ¿no? ¿Qué pasa? Primero pasaron los fotos. Tiene 3 cruces. Dos cruces. Sí, siempre y cuando tenga el paciente acidosis metabólica. Siempre y cuando. Tengo uno preciso. Claro. No, pues se tiene que tener cetoacidosis diabética para pensar en eso. Porque hay pacientes que hacen glucosa de 600 y el pH no se mueve. No tiene hiperglicemia, no tiene nada. Tiene una hiperglicemia aislada. Entonces la clasificación se divide acá, ¿no? Leve, moderada, severa. Esto va a depender mucho del pH y del bicarbonato. Para decir que es severo es que el bicarbonato es menos de 10 y el pH es menos de 7.0. En todo va a haber cuerpo cetónico positivo, betiloxibutirato positivo. Y el otro es el anión GAT, más de 12, más de 12. Acá generalmente va a haber estupor o coma. ¿Cómo se calcula el anión GAT? El sodio menos el cloro menos el bicarbonato. ¿Ya? El anión GAT debe ser menor de 10. ¿Por qué? Porque hay acidosis metabólica, anión GAT normal, que es la enfermedad renal crónica. Eso es lo más frecuente. En el hospital siempre lo más curioso había que el paciente era muy llamativo, ¿no? El paciente que se realizaba hiperglicemia. Después lo tomamos el al paciente que se realizaba, es hiperglicemia. Pero el paciente que se realiza siempre anda acidemia. Entonces, si encuentras tu acidemia y encuentras, no, y en ese paciente mucho, y encuentras hiperglicemia, ¿qué piensas? Una cetoacidosis. Pero si se realiza, ya no, pues, ya no. Entonces, ahí la clave es ver el lactato. Generalmente los pacientes que hacen cetoacidosis diabética no tienen lactato elevado, tienen un lactato normal, en que lo que se realiza es hipo. Porque si yo te presento un paciente que hace, se realiza, ¿no? Si tú le tomas medicamento de caída, le tomas la glucosa 400, le tomas el pH 7.2, no es que no se realizó ayer, es acidosis. Te invita a pensar que es una cetoacidosis. Pero ahí la clave es el lactato. El lactato elevado no es cetoacidosis diabética, porque es acidosis láctea, que son dos tipos de acidosis. Y lo otro es el estado hiperglicémico hiperosmolar. La glucosa más de 600, pH normal, bicarbonato normal, y en la anión GAT puede estar variable, pero también las molaridades, estado mental, ¿no? ¿Cómo se calculan las molaridades efectivas? 2 veces el sodio sobre la glucosa de 18. La urea generalmente lo consideran con eso, osmolaridad sérica completa. Muy bien, pero hay otros casos que se ha hablado de cetoacidosis diabética con glucosa normal. Esto se está dando muy frecuentemente en pacientes que son gestantes, en niños y en pacientes que consumen estos medicamentos, los SGLT2. Los SGLT2 son medicamentos que te pueden dar cetoacidosis diabética. ¿Por qué? Porque los SGLT2 se hacen glucosúrias y forman cuerpos cetónicos. Van a generar un estado de, ¿cómo le llaman ese estado? En el corazón y en el riñón siempre un estado de, ¿cómo se llama ese término?
No es un término de acidosis, pero es un estado donde el paciente ingresa como en estado de hipoxemia, un aumento negativo en oxígeno. Entonces, estos pacientes generalmente son diabéticos tipo 1, LADA, diabéticos tipo 2 que toman CGLT2 o embarazadas, o pacientes que consumen alcohol. En estos casos, los pacientes van a encontrar la acidosis metabólica, los cuerpos cetónicos positivos, pero la glucosa normal. Y se trata igual. Ahora, ¿cuáles son los datos bien llamativos de estos pacientes? En que estos pacientes pueden hacer leucocitosis, ¿no? Como esa paciente, ¿no? Como el caso que ven, que tiene 12.000 leucocitos. Los leucocitos normales menos de 10.000. Miren, esa paciente tiene 12.000. Sodio sérico alterado puede elevarse o disminuir. El potasio también puede alterarse. Acuérdense que el potasio tiene que ver mucho con el pH. En un estado de acidemia, el potasio sale de la célula y se intercambia. Hace un intercambio. Hay una bomba que se llama potasio hidrogenasa. Cuando sube el pH, aumenta los cuerpos cetónicos, baja el pH por ahí en la acidemia, hay muchos anillos hidrogenados. En la sangre es tóxico para el cuerpo. Entonces la célula, que lo que hace, entra ese hidrógeno al intracelular, y el intracelular elimina potasio. O sea, origina una hipercalemia de transición. Y la deshidratación puede tener efectos como la albúmina, la milasa o la CPK. Entonces, el tratamiento de resolución de estos pacientes se basa en esto, ¿no? La hidratación, la insulina y el factor desencadenante. Y a la par del manejo de electrolitos, potasio, fósforo y bicarbonato. La resolución de la cetoacidosis es 18 horas como máximo y hiperosmolar 12 horas. Pero han pasado pacientes que demoran hasta 24 horas. Estos pacientes utilizan insulina endovenosa. Entonces, el tratamiento, acá les estoy dejando, miren, para que recuerden cómo son las soluciones. Los frascos en las ampollas, ¿no? La solución hipernatrémica, la 1 molar, la medio molar, la dextrosa, el hipersodio, el calcio, el bicarbonato de sodio y el gluconato de calcio. ¿Ya? Eso le va a servir mucho para su internado. ¿Cómo se calcula? Entonces, los endocrinos, los nefrólogos manejamos esta ley. Eso no es como, pero es bien fácil. Tanto así que se te hacen algo. Entonces, miren, este es el esquema de cetoacidosis. Esto viene del año 2017. Incluso un artículo está del año 2009. Hasta ahora no se cambió nada. Sigue lo mismo. La única novedad es esto, que puedes utilizar insulina subcutánea. O sea, puedes utilizar un lapicero en pacientes con cetoacidosis. Utiliza subcutánea. Pero solamente en cetoacidosis leve. La moderada y severa sí o sí es insulina endovenosa o la absorción del medicamento. Entonces, ¿eso cómo lo desglosamos? Así. Vamos a empezar primero con la parte de los fluidos. Entonces, al paciente, ¿cómo se le hidrata? Se le hidrata de 500 a 1 litro en 1 hora o a 8 horas. Y luego de eso ya se evalúa el sodio corregido. El sodio se corrige en base a una fórmula. Busquen cuál es la fórmula de corrección del sodio. Cuidado, les voy a ir un caso así. Entonces, el tratamiento es con líquidos endovenosos para expandir el volumen intravascular, mejora la perfusión renal, reduce la resistencia a la insulina. La solución preferida inicial es la solución isotónica, el cloruro de sodio, de 500 a 1 litro por hora durante las primeras 2 horas. Luego de eso se toma un sodio sérico. Si el sodio sérico está elevado, o sea, tiene hipernatremia el paciente, o tiene un sodio normal, el siguiente paso para intentar al paciente es con solución al medio. ¿Cuál es la solución al medio? Al 0.45. Si el paciente tiene sodio bajo, a pesar que lo ha corregido el sodio, pero acá está la fórmula de corregir el sodio, continuamos con solución 1 normal. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la mejor fluidoterapia en el paciente? Miren, este es el paciente normal. Este es en el paciente con cetoacidosis y este con estado hiperosmolar. Si se dan cuenta, el estado hiperosmolar se hidrata más al paciente. Más o menos la que más se acerca a lo normal es esta, la solución al medio. Este es más a lo normal. O sea, que se parece tanto en el intracelular, el intersticial y el intramuscular. O sea, por eso que al inicio nosotros siempre hidratamos al paciente con solución salina, pero básicamente para evitar la hipotensión, porque la solución salina evita la hipotensión, la hipoperfusión y el shock. Las siguientes fases se hidrataron con solución a media normal, excepto que el paciente tenga hipernatremia. El segundo paso ya es el manejo de los electrolitos. ¿Por qué hemos dicho eso? Porque el potasio intercambia con los iones hidrógenos. Entonces hay que tener en cuenta eso, porque si a un paciente le colocas insulina y tiene hipocalemia,
lo matas al paciente. Porque la insulina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a bajar la glucosa y va a bajar el pH, va a resolver la acidosis. Por lo tanto, el potasio que estaba abajo lo va a bajar más. Y el paciente fibrile y se muere. Entonces, por eso es importante acá el potasio. Potasio más de 5, le colocas insulina sin ojos cerrados. Menos de 3, suspendes la infusión de insulina y primero corriges la hipocalemia antes de iniciar la insulina. Tengan cuidado, muchachos. Y entre 3.5 y 5 le coloca la insulina en simultáneo. En un brazo la insulina y en el otro brazo el cloruro. Es bonito porque vas aprendiendo eso. Menos de 3 se suspende la infusión. Más de 5 no hay problema. Y de 3 a 5 se agrega una ampolla de calcio. O sea, en la hidratación ya va no solamente la parte del cloruro, sino también el calcio. ¿Alguien ha tenido un pulmón? Un pulmón. ¿Cuál es el objetivo del potasio? Entre 4 y 5. La segunda parte es el bicarbonato. ¿Ya? El bicarbonato mata a la gente también. El bicarbonato te puede producir hipocalcemia. Te desvía la curva de oximoglobina celular. Te produce hipercalcia. Por eso hay que saber cuándo damos bicarbonato. Tiene unas indicaciones, ¿no? Los nefrólogos sí dan bicarbonato por las pastas, ¿no? Pero es porque el paciente no orina. Al no orinar, retienes ácido en el cuerpo. Entonces, tienen que haber formas de bicarbonato. Pero el paciente con cetaceos es un paciente normal, como nosotros, que se descompensó, pero su riñón funcionaba normal. Por eso que nosotros, para dar bicarbonato, el pH debe ser menos de 6.9. O sea, una severa. ¿Ya? En una severa. Por eso que el bicarbonato, más de 7 lo damos, 6.9 para abajo sí damos. ¿Cómo damos? Damos 4 ampollas, de que hemos dicho, de bicarbonato de sodio y una ampolla de calio. Como dice acá. Y lo otro es el fósforo. El fósforo hay que tener que darse cuenta porque cuando el fósforo está bajo puede originarte de depresión respiratoria o también miocarditis. Y finalmente la insulina. En la insulina, si se dan cuenta, el último paso es la insulina. ¿Eso qué significa? Que todo paciente con cetoacidosis o está hiperosmolar no hay por qué estresarse. Porque hay primero que hidratarle, verle los electrolitos, verle la presión, ver si está infartando, ver todas las comorbilidades, hasta haciendo una pancreatitis. También es un diagnóstico diferencial. La cetoacidosis eleva la amilasa, la lipasa, porque es una inflamación pancreática, ¿acuerdo? Entonces la insulina es endovenosa, generalmente, ¿no? A menos que estés en la clínica 1, que tienes placas como ustedes, y le ponemos la lapiceritos, pero si no, se le quita de 20 soles. Entonces, ¿qué insulina usamos? Endovenosa. ¿De dónde usamos un bolo? A veces algunos tienen dos escuelas, dar un bolo y luego continuar con 0.1, pero mi escuela es más fácil, darle 0.15. Porque en el bolo la enfermera va a tener que jalarle 0.1 y colocarle y luego colocar la vía. Entonces, en el de 0.15 de frente coloca la vía, más práctico, 0.15. Entonces, la insulina, ¿qué es lo que hace? Disminuye la producción endógena de glucosa, aumenta la utilización periférica de glucosa. Y miren qué hace la insulina: disminuye la secreción de glucagón, disminuye la cetogénesis y disminuye la lipólisis. Todo, pues, la insulina resuelve todo. ¿Cómo se coloca? 0.1 unidades por kilo por peso por hora en bolo y luego continúa la difusión. Esto es lo que dice la teoría. En la otra escuela es de 0.15, 0.15 de frente. ¿Cuánto pesa el niño? 60, ¿no? 0.15 por 60 son 9 unidades. Entonces le agregamos si tiene cetoacidosis diabética, 9 unidades. 9 unidades por hora. ¿Ya? Por eso tienen algún pulmón para explicar. ¿Hasta cuánto? Hasta que la glucosa llegue en 200, en cetoacidosis 300. Eso puede pasar. ¿Por qué te digo eso? Porque tuvo fácil, ¿no? Entonces, pero bájalo rápido. Ya, pues a ver, ponle 20 unidades por hora. Eso lo baja sin como baja, no lo baja. Pero a la mucha bajada de glucosa, el paciente lo puede matar. Lo puede llevar a la hipo. Entonces, una vez que el paciente llega a menos de 200 en cetoacidosis o 300 en hiperosmolar, ¿qué hay que hacer? Reducir la dosis de insulina. Se baja a la mitad. De 0.1 a 0.05. Y además se hace el switch. Ya el paciente ya no se queda solamente con cloruro, sino se agrega destroza. Porque acuérdense que el paciente está en NPO. O sea, en la primera fase de la cetoacidosis, segunda fase. La indicación, ¿cómo sería? Ya la indicación médica. NPO, hacemos cloruro de sodio, al 0.9.
sodio, ¿no? Si el sodio está normal o elevado, pasamos a cloruro de sodio al 0.45 mil/cc. Y si el sodio está bajo, continuamos con solución al medio. A esto ya le estamos agregando el cloruro de potasio. Si el potasio está entre 3.5 y 5, el cloruro de potasio, una amoníaco igual a calcio o un calio. Nosotros de forma práctica, para no escribir tanto, porque al médico le gusta más rápido hacer así. Calio, que es potasio, le agregas amoníaco. ¿Esto va a ser hasta cuánto? Hasta que la glucosa llegue a 200. Una vez que pase eso, nosotros hacemos el switch. Esto va a ir a una infusión, más o menos 250 mililitros por hora. De 150 a 250, ¿no? Más o menos. Si es abuelito, me voy para 150. Si es joven como usted, me voy a 250. ¿Por qué? Para no congestionar el pulmón, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, o generar falla cardíaca. Una vez que la glucosa llegó a 200 en cetoacidosis o 300 en hiperosmolar, significa que ahí hay que hacer ya el switch. Entonces, ¿qué significa eso? Que ya la indicación cambia, ¿no? Porque el paciente evoluciona. Vamos a la segunda cara, ¿no? Ya el paciente sigue en NPO, ya el paciente está con cloruro de sodio al 0.45, que es la solución al medio, más un calio. Y de repente el paciente está acidótico, ¿no? Entonces ya le agregamos bicarbonato de sodio. 4 puntos. Y eso ya le estamos pasando a 150 mililitros por hora. Mililitros por hora. Así las bombas de infusión se pasan, 150 mililitros por hora. Y los otros 100, doctor, ¿qué lo hacemos? Lo hacemos en destroza. Destroza al 5%. Un hipersodio, H de hipersodio y un calio. ¿A cuánto? A 100 cc por hora. ¿Cuánto suma esto? Es lo que se hace. Obviamente el paciente ha dicho que hay que hacer una úlcera de estrés, un pequeño gasto, como el petróleo. Para ello digamos su enoxaparina, ¿no? Riego de trombosis. Enoxaparina profiláctica. Y lo otro es la insulina. Entonces, en la insulina, que empezamos acá, empezamos a decir, ¿cómo se pone la insulina? Insulina, así se coloca. R 100 unidades, o sea, todo el frasco se diluye. Todo el frasco, ¿ya? Más cloruro de sodio 0.9 en 100, en volutrol. Y esto se pasa a 0.15 o como comentado ahí, ¿no? Como dice su compañera, 9 unidades por hora. Hasta que la glucosa, 9 unidades por hora, que más o menos equivale a 9 mililitros por hora. Porque la maquinita viene en mililitros por hora. Pero acuérdense que es 100 unidades por mililitro, o sea, una unidad equivale a un mililitro. Y lo mismo, por ejemplo, para que entre en shock, ¿no? Le colocas con adrenalina, ¿no? En el hospital donde yo hice, ¿cuánto manejamos el shock, no? Yo iba a estar esperando al médico fisiólogo, ¿no? De frente, todo, el endocrino se bajaba una cosa para empezar esa hidratación, noradrenalina, insulina, de frente. Ya venía el dibujo y solamente corregía, te corregía con intubado. Porque no vas a esperar que se muera, va a ser de frente ya, prospectivo, ¿no? El médico siempre tiene que darse cuenta cómo va el paciente. No vas a esperar que viene un neumólogo, no saca crisis respiratoria y le indica su hidrocortisona, su nebulización, su hidratación. Ve la parte renal, está hidratándose, le corta la furosemida, porque a veces el médico indica furosemida, pero a pasto, ¿no? Y se incurre el riñón, mucha furosemida incurre el riñón. Hay que tener cuidado con eso. Entonces hacemos así, ¿no? De esto. ¿Y qué hacemos? Bajamos al 50%, o sea, hacemos la misma preparación, ¿no? Insulina, R, más cloruro de sodio a 0.9. Ya en este caso ya está en 9, si no le pasamos a 4 unidades por hora. O 4 mililitros por hora. Cualquiera de las dos opciones. Bueno, mi profesor
me grita mi hijo, no, pero ¿por qué pones 4 mililitros por hora? Porque no me poner 4 unidades. Tiene que poner 4 unidades por hora. Es lo mismo, ¿no? Es lo que te digo. 1 unidad es 1 mililitro. Por la dilución. Por acá encontré a mi maestro en la Clínica Pacífico que utilizaba la insulina, pero diluía, él diluía así distinto, ¿eh? Él diluía, ponía 50 unidades en 5 mililitros. Ahí cambia la cosa. Hay que diluye más o menos que son una unidad equivale a 2 mililitros. Entonces acá ya no hay 9 mililitros, sino son 4 unidades. Cambia la cosa. Pero esa es la cosa de la solución que tú estás preparando. Igualito la noradrenalina, se colocan 2 ampollas en 5 mililitros. Y uno ya lo va titulando. De acuerdo a la presión. La noradrenalina de acuerdo a la presión. Y la insulina de acuerdo a la glucosa. Es fácil. Ya, entonces vamos a hacer los pasos así. Se va haciendo 1, 2, 3. Es la indicación médica, ¿no? El primer paso, el segundo paso. Y el tercer paso es cuando ya se resolvió. Sino que eso, como les digo, ya uno lo tiene memorizado. Entonces, ¿cuál es el objetivo en este caso de la glucosa? ¿No? Que esté en esta acidosis entre 150 a 200 y el espera molar de 200 a 300. Y uno va jugando. Porque imagínate que llega, una vez lo vacilé en crisis emergente regional, porque la glucosa le bajó a 60 y lo suspendió la insulina. Y el viejo sería mayor, pero usted otro le tuvo miedo. O sea, ¿por qué le dije así? Porque yo ya un pelo, viejo, un gordo. Si la glucosa te baja a 60, ¿qué hay que hacer? A ver, pregunta acá. Veamos el dolor. ¿Se lo viene? No, campeón. Ya está bien. 60. La siguiente lo dejo. Y supongamos que obviamente se para 2 miembros. Estamos en la glucosa 60. 2 de la mañana, 3 de la mañana. A veces pasaba, a mí pasó una vez que estaba en el ventilador mecánico y viene una cabeceada y 40. Y empiezas a jugar, ¿no? No se suspende la insulina. No. Lo que hay que hacer es hacerlo, claro, cambia nomás, ¿no? Esto lo pasas a 200 mililitros, esto lo bajas a 50 y eso lo reduces, pero pasarlo a 1 unidad. Y ahí viene, ¿por qué? Porque hemos dicho que hemos hecho en la anterior clase que el tiempo de vida media de la insulina es 5 minutos. O sea, el efecto rápido se va. Porque si tú lo suspendes, ¿qué te puede originar? Una hiperglicemia de rebote. Y vuelve a la cetocidosis. Recuerda que estás poniendo destrózalo. Entonces, ¿qué hay que hacer solamente? Bajar la dosis de insulina a 1 unidad por hora. Aumenta la dextrosa y le bajas el glucosa. ¿Qué es jugar? ¿Hasta cuándo vas a jugar? Hasta que su glucosa permanezca en este rango. Y hasta que se resuelva la acidosis. Para eso hay criterios, ¿no? ¿Cuáles son los criterios? Acá están los criterios de solución. Si el paciente ya llegó a esto, ya está recuperado. Ahora, el paciente pues, ya manda a su casa. Una semana de interconsulta, ¿no? El paciente con situaciones de resuelta. Indicaciones de arte. No se va a ir conectado pues, con la insulina a su casa. Bien, tranquilo. ¿Qué pasa desde la transición? O sea, vamos a hacer la transición de insulina endovenosa a subcutánea. Entonces, esto ya pues, este es el ejemplo. Vamos a ver. Ya se resolvió. Esto ya pues, el paciente le va a dar diarrea, ¿no? Y empieza a comer. Ya tiene su dieta para diabéticos. Esto no, ya no está comiendo. Ya. Y quedamos con la insulina. Le vamos a pasar de insulina endovenosa a insulina subcutánea, ¿no? Eso es lo que vamos a sacar. Y acá le vamos a llamar la prescripción de la endovenosa subcutánea. ¿Cuándo ya cumple todos estos criterios? ¿No? Se hace cetoacidosis o sea hiperosmolar. Parece que se otro haga. Por eso que en la cetoacidosis y en el estado hiperosmolar los hagas se hacen cada 4 horas. Y la glucosa cada 2 horas. Porque han visto que la glucosa se pone a 60. Te llevo. Entonces, por eso te dice un paciente, no, tiene una glucosa muy alta, no te preocupes, no le pones la bomba y se lo bajas en 1 hora. No lo bajas. Pero la cosa es cómo lo bajas. Para no producir un daño. No producir un daño. Entonces, digamos, tiempo de vida media de la insulina, 5 minutos, como le habíamos dicho. Hay que tener cuidado el cese abrupto de la insulina porque puede originar una hiperglicemia de rebote.
Acuérdense que esta es insulina, la NPH y la glargina que va a utilizar el paciente subcutáneo, tiene tiempo de vida media de 2 horas. ¿Eso qué significa? ¿Qué es lo que pasa? Entonces el paciente está conectado con la insulina y tú ya le cortas y lo pasas a NPH o lo pasas a glargina. No. Tienes que primero colocar la dosis de insulina para recién suspender la infusión. O sea, de aquí para acá tienes que pasar 2 horas. Entonces tú ya le colocas insulina NPH e insulina es lo que va a ir a la casa, ¿no? O hospitalización. Las dos. Acá uno con el dosis. Pero si tienes venoso para que lo pases subcutáneo tienes que pasar 2 horas. ¿Por qué 2 horas? Por el inicio de acción del NPH y de la glargina, que son 2 horas. Para luego recién desconectar. Porque si no te va a aparecer nuevamente una hiperglicemia de rebote. ¿Y a cuánto se pasa? Mira, el paciente que nunca recibió insulina, la dosis va a ser de 0.5 a 0.6. Supongamos su compañera, ¿no? Hay un hecho que su compañera pesa 60 kilos. 60 por 0.15, 9 unidades, ¿no? Acá estamos a dosis de insulina, 0.15. Acá reducimos al 50% y acá ya se resolvió. Si ella pesa 60 kilos, vamos a darle la mitad de la dosis de insulina, 30 unidades. Entonces esas 30 unidades se pueden dividir así, ¿no? 10 de la mañana, 5 de la noche, desayuno y cena. Y 5, 5 y 5. Desayuno, almuerzo y cena. Y ahí hacen las 30 unidades. ¿Se entendió? Más eso. Entonces, eso es lo que se hace. 10 de la mañana, 5 de la cena, 5, 5, 5, 5. Esa es la suposición de que el paciente coma poco de noche. Pero ya hemos visto pacientes como nuestros compañeros, que el paciente tenía una paciente que le dice que comía como Dina Boluarte. 500 de glucosa en la noche. 500, 400. No. Contigo que amigo, ¿no? 500, ¿no? En líquido, ¿no? Y pensar que se colocaba insulina, no hay esa posibilidad de sentir ese sistema. Pero hay pacientes de todo tipo, ¿no? Divide la mitad de la dosis de la mañana y la mitad de la así se pasa, ¿no? Y el paciente se va a su casa, su esquema de eso. Entonces es bueno que ustedes sepan por lo menos estas nociones, ¿no? No suspender la insulina de golpe, hidratar, antes de colocar insulina veo el potasio, veo el fósforo, veo su bicarbonato, ¿no? Por eso, ¿no? Nadie quiere que usted lo maneje al paciente, pero por lo menos aquí dice de la acción. Hay criterios también que el paciente va a UCI, ¿no? Por eso los criterios de UCI, que el paciente tiene una cetoacidosis diabética severa, bicarbonato muy bajo, ¿no? O el paciente tiene otras comorbilidades, no ha hecho un infarto, ¿no? Hay pacientes que hacen cetoacidosis y se les paraliza el cuerpo, o le da un infarto al miocardio, tiene una máquina. Me dice que es un complejo. Y eso me parece interesante porque eso ocurre, ¿no? Pero en el paciente de UCI, es muy jodido al paciente, pero acá no lo digo. Se desaparece, pues. ¿Y cuáles son las complicaciones? La hipoglicemia, bueno, lo que se toma el doctor el viejito. Le digo, o sea, dije que se ve no tenga miedo. Que le hicieron un médico emergenciólogo que no tenga miedo, él sí, pero él no tiene miedo de nada, pero imagínate que no se ha visto el doctor. Un médico emergenciólogo que te intuba. Yo me acuerdo que en mi hospital, cada especialista tiene una función. Había médicos de emergencias y desastres. Presidente, ahí esa es la especialidad. El emergenciólogo pues agarra, viene el paciente chocado, te intubó. Tú le preguntas qué tiene y no sabe qué tiene. No sabe qué tiene. Entonces, pero esa es su función. Y uno lo aplaude por eso, porque él está formado para eso, para intubar al paciente. Viene el nefrólogo, le pone el catéter, no le interesa por qué fue labial, pero eso es porque tú quieres salvar al paciente. Esa es su función. O viene el paciente, se hace el fibrilación auricular, viene el electroshock y lo estabiliza el ritmo. ¿Qué es lo que tiene? No sabe qué tiene. Pero esa es la función de ese médico, esa es su función. Entonces ya viene el médico cardiólogo, el endocrino,
El nefrólogo ya ve la etiología y da el manejo un poco más fino de esto. Pero esa es la función. Yo me acuerdo que mi amiga, papá, yo tomé, no sé qué tiene, pero esto va a saber. Ya estaba conectado al ventilador. Pero había, o sea, no sabía qué es lo que tenía, pero tenía esa habilidad. Y eso salva vidas. Porque eso es lo que queremos ver. Igual que le decía el médico emergenciólogo. Él salva vidas. No sabe lo que tiene el paciente, pero lo salva. Ya. ¿Ah? Claro, es lo que salva. O sea, imagínate tener un médico emergenciólogo que te ponga a pensar, no, mira, vamos a hacer esto, el tubo, que la caja, pero muere el paciente. Claro, pues que es el médico emergenciólogo, lo intubas incluso echados, padre. Y a veces no se puede intubar. Le tienes que hacer una maniobra final, adelante hacia abajo, para que baje. Porque dice, lo intubaste, así que estás en el esófago. Entonces, claro, se pasa a todo. ¿No? O le pusiste el catete y luego que se llena de aire, una infección vascular. Esos catetes de diálisis son grandazos, un French así, grandazos. El de CBC chiquitito. El de diálisis así, grandazo. Claro, entonces, pero pareces al médico, ¿no? Tiene destrezas para algo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la hipopotasemia, el edema cerebral, que es más en niños, la rhabdomiólisis y la hipercoagulabilidad. Por eso es que acá yo le dejo siempre el NOX, ¿no? Siempre en mis indicaciones del regional de el NOX, ¿no? A veces dirán en emergencia no compartir, pero lo dejo por eso. Porque se puede hacer un té, especialmente si son gorditos, ¿no? Como veo a mis amigos acá en Malay, ahí lo veo, NOX. Claro, porque hay pacientes así. Hubo un paciente que se murió de cetoacidosis y empezaron a ver críticas de frente, rajas, ¿no? A ver, el paciente se había muerto porque tenía fósforo bajo, nadie se dio cuenta de eso. ¿Y qué hemos hecho del fósforo? Desde que se moría, me acuerdo, siempre, ¿verdad? Como antiguo. Y mira, el fósforo que produce difusión cardíaca. El fósforo se produce de presión respiratoria y difusión cardíaca. Entonces ahí que yo siempre dejo por al paciente, yo nada más que tenga a mi paciente, dejo el potasio, medir potasio y fósforo, por lo menos cada 12 horas para tener una noción. Porque luego el paciente fibriló y dice, ay, ¿por qué fibriló? Que hiperpotencia en 2 y se murió. Porque es feo, o sea, tú manejas al paciente todo y que se te muera por eso. Mal médico. En el médico viene a ver todo. Muy bien, ahora vamos a lo más fácil, hipoglicemia. Hipoglicemia es la bajada de la glucosa, siempre todo el mundo sabe eso. Ahora, los sensores permiten que no pase eso, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos dicho, ¿no? Evitar la hipoglicemia haciéndolo muy intensivo en el tratamiento de la diabetes, ¿no? Ustedes que son jóvenes, queremos su glucosilada en 6.5. Sus papás en 7, sus abuelitos en 8. Y adulto terminal, ya incluso dicen no hay objetivo de glucemia. Hay que ser más estrictos a los que tienen menos duración de la diabetes, menor riesgo de hipoglicemia, no tienen complicaciones cardiovasculares y menos comorbilidades. Interesante el cuadrito. ¿Cuáles son los factores asociados a hipoglicemia? Pregunta de examen, ¿no? Factores clínicos, factores sociales. Miren, mayor de 75 años las mujeres, ¿no? Ser mujer tiene mayor riesgo de hipoglicemia que varón. La polifarmacia, la enfermedad renal crónica, la neuropatía, la retinopatía, ser depresivo, enfermedad mental grave, múltiples episodios de hipoglicemia. Los pacientes renal terminal, esos rápidos sin hipoglicemia, llegan a 40, 50 como si nada. ¿Cuáles son los niveles de hipoglicemia? La glucosa menos 70, primer nivel, menos 55, segundo nivel, y el tercer nivel cuando te lleva a requerir atención. ¿Cuál es la clínica? Los síntomas autonómicos y los neuroglucopénicos, ¿no? Eso por adrenalina y eso por parte de glucosa en el cerebro. Entonces uno tiene que preguntar al paciente, ¿no? En consulta, señor, ¿y usted no tiene pesadillas? Digo, no con su mujer, sino pesadillas. Dios, cuando empieza a sudar frío, dice sudar frío. Y tiene hambre. Y a veces la mujer dice, calla gordo, para, come, entonces que para, come, se le está bajando la glucosa. Por eso siempre es importante. ¿A qué hora pasa eso? En el desayuno, después del almuerzo, a media mañana o al dormir. Entonces hay que preguntar eso. ¿Qué le da? Hambre, ¿no? Fatiga. Oye, o el médico está que se ve. Mucho duerme, doctor. Hay un paciente que pasa el curso en el regional que se le bajó la glucosa a 20 o a 10. Vino por prediabético y una glucosa en 400 y le colocaron insulina y me dejaron en NPO 20 daba de cerebral. Imagínate, entró por una herida de menos de 1 centímetro. Pasa, ¿no? O de repente le pusieron 100 unidades, ¿no? Porque en el interno puede haber cosas. En la jeringuita, en lugar de 10, puso 100 y nadie lo vio.
Claro, pues es importante supervisar. Y pregunta examen de Whipple, ¿no? De Whipple. ¿Sí le mostré de pasar la clínica? Sí. Había una vez un paciente, cuando recién empezaba en el hospital, me dijo, yo voy a utilizar 10 unidades de insulina en la mañana y en la noche, y de que venga a su control una semanita. Yo lo hago así, pues, vengan en una semanita, vienen al control para regular su dosis, pues, ¿no? Y viene ese lado. Y vino la mujer. Doctor, que no sé cuánto, más, así. 4 días. Usted lo quería matar a mi marido, no sé cuánto. Haciendo el show. Digo, sí, porque no, se le ha bajado mucho la glucosa. ¿Y cuándo se ha colocado? De la jeringuita, que en ese tiempo no teníamos jeringa de insulina, sino de tuberculina, que acá era 10, se había su primo, que su primo era farmacéutico, pues sabía más que yo. Me había colocado acá 100. Y su primo le colocaba 100. Y le dije, no me jodas, me colocó tu primo. Quedó tanto remedio. Claro, hay que ser directo, pero. Y fuiste con la enfermera, no, es que mi primo sabe. Ay, anda con tu primo, por favor. Santo remedio. Pasa, ¿no? La tiene que pasar. La siguiente unidad le voy a hacer un caso más interesante de la sección. Pasa, ¿no? Tiene que pasarte para aprender. Entonces, el objetivo es cuando la glucosa baja menos de 70, consumir alimentos altos que eleven la glucosa, ¿no? Las gaseosas, no sé, por lo que le pedimos a la gente, ¿no? Todas esas cosas. Los pulpín, los frugos. Y tienen la regla acá del 15. En 15 minutos debe subir la glucosa más de 80. Si no sube en 15 minutos, hay que volver a darle la dosis. Repetir. Y si no sube en 15 minutos, ya ponerle endovenoso al paciente. Pero siempre es importante darle bioral, porque lo que más rápido se absorbe. Entonces, mira, ¿cómo tratan las hipoglicemias los gringos? Los gringos, los europeos. Ellos son pitufos, pero no tratan con esas tabletitas. Esas tabletitas son como si fuera un parador, que lo pones en la boca y se disuelve. Cada 4 tabletas equivale a 20 gramos de carbohidratos de azúcar. Son tabletas de azúcar. Entonces, cuando fui a Estados Unidos compré y tenía para servicio. Y yo pensaba que no se iba a utilizar, y ahora lo tengo acá, en la tercera parte. Lo hago utilizándolo. Porque ha pasado un paciente que me da con 40. Sí, yo dije que tengo 40. Está fácil. No tiene ni un síntoma. A un poco de espalda, le da la tabletita, al toque sobre la motor. Y eso no debe pasar, ¿no? Son pocos casos que nos pasan. Son tabletitas de glucosa. El glucosa es que $20. Pero ya, pues los gringos lo utilizan porque los peruanos no, porque en un hospital pobre. Y también he traído unas tiritas para ver cuerpos cetónicos. Con un poquito de línea parte más que el cuerpo cetónico. Para esos casos de situación rápida de cita. De la hipoglicemia, hay que ver mucho la desintoxicación y tratamiento, ¿no? Acá le vamos a hacer un caso. Este me vino ayer. Este paciente, mi paciente, Marcelo Chávez, él es un paciente que es un poquito irregular, pero con el apoyo familiar ya ha ido cumpliendo su tratamiento. Tiene 72 años, tiene diabetes, enfermedad renal crónica, falla cardíaca, cardiopatía hipertensiva, todo. Y ella trabaja de taxista, no tiene dinero. Entonces, con su diabetes ya tiene más o menos desde 2014, o sea, tiene 11 años con la diabetes. Yo le había dejado a Maglen, ¿qué es la Maglen? La glimepirida, la metformina, 2 veces al día y la dapaglifosina. O sea, estaba tomando 3 medicamentos para diabetes. Además, toma telmisartán, hidrocloroticina y amlodipina, y bisoprolol y aspirina. Ya toma como 7 medicamentos. Él tiene diabetes, cardiopatía hipertensiva, enfermedad renal, hipertensión. ¿Y qué decía? Mira, se le adormece todo el miembro superior derecho y le da temblor o un poco de sueño. ¿Qué nos dimos cuenta de este paciente? Que le tomó la glucosa y su glucosa postprandial estaba en 118, sin tomar la dapaglifosina, sin tomar la metformina. El paciente estaba haciendo hipoglicemia. ¿Cómo nos damos cuenta acá también? Porque la glicosilada es 5. Cuando un paciente tiene glicosiladas muy bajas, a menos de 6, porque está haciendo hipoglicemia. Por ende, la glicosilada nos puede dar una indicación de cuando el paciente hace hipoglicemia. Porque normalmente uno ve al paciente diabético, glicosiladas 7, 8, 9, 6.5. Miren su glicosilada, 5.2, como no diabético. Entonces, ¿qué hemos hecho con el paciente? Le hemos desescalado, ¿no? Le hemos dado Maglen una vez al día, la paliación una vez al día y metformina una vez al día. De lo que tomaba 5 pastillas, le hemos reducido a 3. Es lo que dice acá, bueno, desescalar o desintensificar el tratamiento. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos tratar en casa? Esto le tenemos a los pacientitos, a los que usan insulina.
le damos los síntomas, ¿no? Nosotros no esperamos a que llegue a 70, porque depende si llega a 70 convulsiones el paciente, ¿no? Entonces, esta es una hojita para los pacientes. Si tienes menos de 80 y tienes todos estos síntomas, puedes hacer tres cosas. Tomar un vaso con 2 cucharadas de azúcar, que es fácil de obtener. Tomar una cucharada grande de miel, esa cucharada sopera. O también la mitad de un vaso de fruta. O lo que yo hago es que compro un colpín. Este colpín chiquito de café y lo tengo en la mesa de noche. Si te baja la glucosa con estos síntomas, toma el colpín. Y vuelve a repetir la glucosa en 15 minutos. Si es menor de 80, acude al hospital. Si es mayor de 80, ya come una fruta. No se le da chocolate, no se le da galletas, turrón, no sé, que se va la glucosa. Porque el paciente puede perder su función cognitiva y se atora y se muere, se atraganta, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Entonces, esto es lo que le damos al hospital. Ahora, ¿cuál es el manejo hospitalario? Si el paciente tiene glucosa menos de 70, hay que evaluar los síntomas. Si el paciente ya está acá, ¿qué hay que hacer? Administrar un bolo de destrozo. Todo paciente con glucosa menos de 70 se trata en el diabetes. ¿Cuánto le vamos a dar? Un bolo de destroza. Pero ¿a qué porcentaje la destroza? Al 25-50%. Pero eso no hay en el Perú. O sea que esta literatura es americana, no hay en el Perú. La destroza hay al 5 y al 10. Y muy raro al 50. ¿Dónde vas a estar al 50 si la policía te da 3 de la mañana? ¿Dónde va a quedar 50? Ante esto, pues, ya hay este destroza al 10. Ahí está, ¿no? Las ampollitas de destroza al 33. Al 33%. ¿Cuánto tiene que dar? 50 mililitros de destroza al 50%. 50 mililitros. Nada más o menos de 25 a 50. Luego infusión continua. Si no tiene acceso venoso, quedamos glucagon. Que glucagon no hay acá en el Perú. ¿Qué hacemos? Damos hidrocortisona nosotros, si no mejora. Puede recuperar los 15 minutos. Esto es lo que me he dicho yo en casa y esto es acá en el hospital. Más o menos, para que ustedes se den cuenta, cuando la destroza es al 5%, tiene más o menos 50 gramos de carbohidrato. Cuando la destroza es al 10%, tiene 100 gramos de carbo. Y si la destroza es al 50%, tiene 500 gramos. Entonces, ¿qué nos dicen ahí? Al paciente hay que darle 30 mililitros de destroza al 50%. Entonces, hacemos una regla de 3, ¿no? Aproximadamente. La destroza al 50% tiene 500 gramos de destroza. 500 gramos de destroza está en 1000 mililitros. 1000 y 1000. ¿Cuánto le vamos a dar? Póngale 50 mililitros. Ahí multiplique. ¿Cuánto sería? 500 por 50 entre 1000. ¿Cuánto? 25 gramos, ¿no? 25 gramos. Este es el tratamiento. El tratamiento es 25 gramos de destroza. ¿Qué lo podemos hacer con esto? Mira, la destroza 33. ¿Cuántos ampollitas damos? 4. Porque cada ampolla tiene 6 gramos. 6 por 4, 6 por 4. Tiene 6 por 3. 3 y 5. 6 a 4 ampollas, ¿no? Calculamos matemáticamente. Como no tenemos destroza al 50%, damos. Cada ampolla tiene 6.6 gramos. Por 4 ampollas, ahí están los 25 gramos. Y si diéramos de destroza al 10, ¿cuántos mililitros daríamos? A ver. Si queremos calcular 25 gramos de destroza del paciente y no tenemos ampolla de destroza 33, si no tenemos frasco de 10%, como lo enseño, ¿cuántos mililitros le darías? No, ¿por qué? Te das cuenta que la destroza al 50% era 50 mililitros.
250. O sea, un cuarto de litro. Tienes que poner un cuarto de litro. Pero ahí sí, porque el cuarto de litro es un montón. ¿Y ahora por qué no pasa ese espacio aquí conversión? No pasa. Más fácil es que le coloque las 4 ampollas. Ya está. Cada ampolla viene de 20 mililitros. Cada ampolla tiene 6.6 gramos. Por eso es que son 4 ampollas. ¿Cuánto es la dosis? 25 gramos. Mira, ya estamos dejando. Por menos 6. Muy bien. Pues ahora vamos a tener la complicación crónica son todo lo que viene ahí. Viene microvasculares, cardiológica, neuropatía, macrovasculares, cardíaca, coronaria, neurovascular y enfermedad de la periférica. Cuando se combina la neuropatía con la enfermedad de la periférica forma una famosa patía. ¿Y cuál es una complicación más? Enfermedad vascular, que es el hígado graso. En la enfermedad cardiovascular tenemos la hipertensión y la cardiopatía. ¿Qué es la cardíaca? De la hipertensión nos hemos dicho que hay que tratar al paciente con la presión que esté más de 38. Teniendo ese el valor. Ya se comienza con más de 14 meses y paciente. Cuando el paciente tiene ya la presión de 180 sobre 110, el paciente ya tiene hipertensión grado 3 y hay que tomar 3 antihipertensivos. El objetivo de presión es menos de 130-80 sin llegar a 90-60, es decir, a la curva J. En las embarazadas hay que tener cuidado, ¿no? No con los antihipertensivos. Cuando digan, ahí puede quedar bien agregado el alpino, se monitoriza la presión para evitar un aumento de la presión y el potasio. Por allí es para nada. Entonces hay que tener cuidado en relación a la alimentación, porque acá el patrón de alimentación es la dieta tipo DASH. La dieta tipo DASH es una dieta que tiene alta de potasio. Bajo sodio, alto sodio. Significa que va a subir un poco de vino. ¿Qué vino tomaría de vino? ¿Qué más hay que hacer? Evaluar a los pacientes de primera línea para descartar la enfermedad coronaria y medir la relación albumin y la creatinina de corazón. Entonces, el algoritmo de la hipertensión en el manejo del paciente diabético está acá, ¿no? Paciente más de menos de 150-90, hay que iniciar un agente hipertensivo, sea el 10 cuadrado 2. O sea, el 10 cuadrado 2 es el primer agente, ¿no? El arapil, los sartán, ivalsartán o el sartán. Si el paciente tiene albuminuria o tiene enfermedad coronaria, ahí sí hay que agregar un calcio antagonista. Ese es de segunda mente. Y la tercera elección es un diurético tesídico. ¿Ya? Entonces, cuando el paciente es hipertenso grado 1, con Y cuadrado 2. Si es hipertenso grado 2, hay que agregar alodipino. Hipertenso grado 3, los tres, ¿no? Hidrocloro, alodipino y Y cuadrado 2. Ahora, si no controlan con esto, ya se llama una hipertensión resistente, que es el paciente que toma 3 medicamentos a una dosis completamente tolerable, incluido de ellos un diurético, y que no controla. En estos casos se les da espironolactona. ¿Ya? Entonces, al hipertenso resistente se le da espironolactona, porque muchos de esos pacientes tienen hiperaldosteronismo primario. ¿Ya? Hiperaldosteronismo primario, por eso es la razón que damos espironolactona, que es un antagonista de aldosterona. La cardiopatía química dice que a los asintomáticos no se recomienda evaluar las arterias coronarias porque no mejoran los resultados. Ya. Excepto si el paciente tuviera un soplo carotidio, apnea un TIA, un stroke, claudicación intermitente, enfermedad de la periférica o alteraciones de cáncer. En ella sí. ¿Qué es claudicación intermitente? ¿Alguien sabe? La claudicación intermitente, ¿alguien sabe? Es cuando el paciente camina una cuadra, 2 cuadras, se para, se cansa. ¿Por qué? Porque tiene enfermedad renal periférica. Ese es el síntoma. Así como el hormigueo, el calambre, el encarte, el síntoma de la neuropatía diabética, la claudicación intermitente es el síntoma de la enfermedad renal periférica. El paciente camina, hasta que se cansa. ¿Por qué se cansa? Porque le llega menos sangre a los músculos, a las piernas, a la extremidad inferior. Para y vuelve a caminar.
Es distinto, ¿sí? Totalmente distinto. Cambia la cosa. Ya, entonces, es importante que ustedes sepan diferenciar. Falla cardíaca a los pacientes hay que medir el ProBNP en el terminal. Hay que realizar un ecocardiograma en los pacientes que tienen ProBNP elevado. ¿Qué es el ProBNP? Es una hemocardiometría. El ProBNP. Acá la bolsa de mi pacientito. Su ProBNP 75. Para decir que tiene falla cardíaca más de 100. Si ya se le bote, ya le pedimos, entonces a nosotros como médicos endocrinólogos le pedimos el ProBNP. Ya es en chicleo. Entonces, si el paciente está elevado, si se hubiera salido elevado de señal leucemia, ¿qué le hacemos? Un ecocardiograma. Y eso lo hace el cardiólogo. Porque imagínense, el ecocardiograma vale como 300 soles. No tiene el paciente. Le mandamos el que es necesario. ¿No? ¿Qué es el ProBNP? Vecchio atlético atrial. Que cuando se eleva se indica que hay una dilatación de la aurícula izquierda, que tiene un principio de insuficiencia cardíaca o falla cardíaca. ¿Qué medicamentos diabéticos damos cuando tiene falla cardíaca? La salbutamol, la todo es glicotina. Nefropatía diabética, ya se lo pasaremos, pero ustedes saben. ¿Qué hacemos? La relación albúmina-creatinina en una orina simple. ¿Qué pedimos? Para evaluar, pedimos creatinina y pedimos microalbuminuria en orina simple. Para calcular a todo paciente diabético tipo 2 y a los 5 años de diabético tipo 1. Para evaluar la función renal 1 o 4 veces al año. Si que el paciente tiene función renal menos de 60. Para definir enfermedad renal crónica, la función renal debe ser menos de 60, ¿no? Los pacientes deben ser remitidos a nefrología cuando es menos de 30. Y verdad, te lo pido, ¿no? Menos de 30 y ya pasa nefro. ¿Por qué? Porque menos de 30 ya no le puede dar dieta, ya no le puede dar glibenclamina, ya no le puede dar metformina, ¿ya? Menos de 30 de función renal, ya no se da IECA, aradón, metformina, ni glibenclamina. Prácticamente mal estudiado. Este es un diabetes. Porque igual es la uno de los terceros de los 13 casos. Y acá está el cuadrito de colores, ¿no? Enfermedad renal crónica de G3 para abajo, ¿no? Acciones para disminuir la albuminuria, ¿no? ¿Qué hacemos? Controlar la glucosa, la presión, y para 2, dejar de fumar, bajar de peso, mejorar la alimentación, bajar la sal y las proteínas y dar SGLT2 o ARNI, ¿no? Los ARNI que son los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, espironolactona. O hay un nuevo que salió recién que se llama finerenol. Finerenol. Es espironolactona, sino que el espironolactona en varones genera ginecomastia, porque es esteroideo. Este ARNI no es esteroideo, es finerenol. De la enfermedad renal diabética, el objetivo es esta, ¿no? Reducir la albuminuria en más o menos un 30%. En pacientes con RC y albuminuria más de 300. La dieta debe ser hasta 0.8 hasta 1 gramo, ¿no? Por kilo peso por día. La ingesta de proteínas hasta 1.2 a más si el paciente ya está en diálisis. Y hay que tener cuidado porque el paciente, el riñón de diabético se puede malograr no con nefropatía diabética, puede tener incluso una glomerulonefritis o una infección necrosis tubular aguda. Se puede ver tantas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque estos pacientes son crónicos. Si la evolución es en 6 meses, algo debe tener. Un problema autoinmune, ¿no? O un problema a nivel mensajero. ¿Cuándo derivar al nefrólogo? Cuando la duración de la diabetes es menos de 5 años en el tipo 1 y tiene ya nefropatía. Cuando la glucemia crónica está controlada, cuando hay una rápida disminución de la función renal, cuando los niveles son muy altos, más de 1000, ¿no? Ahí hablamos ya de proteínas en rango nefrótico, no más de 3 gramos. Cuando hay un dato interesante, cuando el paciente no tiene retinopatía. Generalmente el que tiene nefropatía tiene retinopatía, o viceversa. Si no tiene retinopatía, probablemente esta nefropatía sea algo aislado, ¿no? O sea, un evento paralelo. O cuando tiene problemas
en el sedimento urinario, ¿no? Puede ser que tenga glóbulos rojos o crenocitos, ¿no? Ya hablamos de un síndrome de frío. Entonces el objetivo es manejar la glucosa, manejar la presión, menos 18. Y cuando no se recomienda un hierro guardado, es interesante, ¿no? ¿Qué les ha dicho el doctor Calderón sobre eso? Si el paciente es diabético, que tiene enfermedad renal crónica y no es hipertenso, ¿se le da hierro guardado? Pero ahí sí hace. Pero sí se le da porque es de ¿Ah? se le da porque tiene enfermedades en el protector del propio. ¿Pero por qué? ¿Es que no? Pero supuestamente no es esto. ¿Y este es de 2025? Papelito mal. Pero ahí dice que no. Ahí, papelito mal. ¿Sí conoce caja? Papelito mal. Claro, papelito mal. Es como aquí me dijo, ¿por qué los nefrólogos dan anodipino en lugar, perdón, dan nifedipino y no anodipino? ¿Ah? No, no sé. Porque, bueno, el nifedipino tiene que darlo 2 veces al día, en dando una. Al paciente se le puede dar fibra renal. La fibra renal es cuando la filtración glomerular es más de 25. ¿Se acuerdan de eso, no? 25-30 es el punto clave. Menos de 30 ya no se da glibenclamina, ya no se da metformina, no se da fibra renal, no se da EMPA ni dapagliflozina. La glifosina tampoco se da, ya no actúa. ¿Ya? Boca de complicaciones, ¿no? Que tenemos que hablar. La retinopatía diabética. En la retinopatía diabética muchos tienen que ver con el control de la glucosa y de la presión. Y también de los lípidos. Los triglicéridos se han asociado a retinopatía diabética. Puede ser que controlar mucho los triglicéridos en estos pacientes. ¿Qué más? Igualito el control, ¿no? Al momento del diagnóstico en el tipo 2 y a los 5 años en el tipo 1. Hay que hacerles controles anuales cada 2 años, una vez al año si que ya tiene retinopatía diabética, ¿no? Pasarlo con un retinólogo. Hemos dicho que las embarazadas que tienen retinopatía diabética proliferativa va a dar parto cesárea. Hay que referir el pediatra al retinólogo cuando tenga edema macular diabético, retinopatía diabética moderada severa, no proliferativa y proliferativa. ¿Qué es lo que se va a hacer? El famoso Avastin. Este es el Avastin, la inyección intravítrea de factor de crecimiento endoteliovascular o la panfotocoagulación. En sí, lo que más es importante es la panfotocoagulación. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Como conversar con los colegas nefrólogos, la retina es como si fuera esta cortina, muchas veces. Esta cortina bloquea la masa básica de la retina y se desprende. Pero hay unos monitores, ¿no? Se ve como mosquitas, lucecitas, mosquitas, lucecitas, hormiguitas, nubecitas, ¿no? Hasta que se desprende la retina y ahí tienes que poner el láser, ¿no? ¿Y es caro o no es caro? Caro. Cuando el paciente tiene edema macular, mejor va la inyección intravítrea, ¿no? El factor de crecimiento endoteliovascular, el antifactor. Miren, esta es una foto que también de unos pacientes, ¿no? Gastos y costos. Este le voy a decir cuánto cuesta. Agárrense bien. Agárrense bien. Miren, miren cómo se desprende. Esta es la retina normal. Miren cómo se desprende. Se desprende en sangre. Miren acá, lo que ha sangrado. De repente se queda ciego. Y el paciente puede tener también un glaucoma neovascular. En el glaucoma neovascular aumenta la presión del ojo y hasta incluso se le retira el ojo al paciente. Yo le he visto, es raro. Miren, miren cuánto sale. Y dice que se sale un ojo de la cara, ¿no? ¿Qué piensas, bien? Con eso ya se le desprendió toda la retina, ¿no? 8.500. Bueno, yo le he tomado la foto, es mi amigo, ¿no? No por cómo se llama, como del precio, para que se den cuenta del impacto. Una paciente me dice, doctor, pero muy caro sus pastillas, y digo, tú sabes que por no tomar tus pastillas estás así jodida de la foto. Por eso es la verdad. El paciente prefiere pagar un láser que al final no le va a devolver la vista. Si se cae la cortina no quiere igual.
es solamente para blancar, que no se empeore más. Diagnóstico de esta paciente: proliferativa avanzada, maculopatía, traccional diabética, hemorragia vítrea, ¿ves? Tiene hemorragia del ojo izquierdo. Le vas a retirar el vitrio, le vas a poner silicona, Avastin, que es el anti-BGP, tranquilo. Si quiero una maíz más, pues sí. Por último, el pie diabético. El pie diabólico. Vamos a ir con el pie diabólico. El pie diabético es una complicación crónica, ¿no? Es importante saber que más o menos todos los días vamos a cumplir, si yo apuntas un pie a un paciente, a los 6 meses puede morir, tiene una mortalidad. A los 30 días muere un 8%, al año un 35%, y a los 5 años se mueren la mitad de los pacientes. O sea, si tú le cortas un pie a un paciente, a los 5 años la mitad se va a morir. O sea, si nos cortaran el pie a nosotros, ellos se mueren. La mitad. Es importante. El 60% de los casos es por una úlcera de pie diabético, ¿no? El 20% de los pacientes pueden sufrir una amputación. Nosotros, como unidad de pie diabético, lo que queremos es las amputaciones menores. ¿Qué amputación menor? De deditos, para salvar el pie. Yo tengo pacientes que le hemos quitado todos los dedos, queda así. Y camina. Y tú tienes que animar al paciente: señor, usted va a hacer su vida normal. Va a caminar, ¿no? Y se va. Imagínate que yo tengo los dedos cortados. ¿No? Y se da cuenta. Porque mucha gente a veces lo hace por pudor. Va a ponerse su media normal. Ya, doctor, córtame los dedos. Porque a veces no quiere. Pero al fin de cortar un dedo no es porque queremos cortarle en sí, ¿no? Sino que no queremos que llegue a la amputación mayor. La amputación mayor es que es del talón para arriba. Del talón para arriba. Porque el talón para arriba ya no va a poder caminar, va a andar con muletas. ¿Ya? Es importante ver eso. La prevalencia en países como nosotros es hasta de un 22 a un 60%. Yo creo que uno de cada 3 pacientes. Factor de riesgo, nivel socioeconómico, ¿no? Pie diabético en la clínica 1, pie diabético, que ahorita le voy a mandar un paciente con pus para que lo vean, porque tenga hambre. Te pasa un hambre. Este le va a dar un hambre, pero qué rico. Yo lo curo el pie diabético sin mascarilla. ¿Ustedes no han visto curar? ¿Alguien ha visto curar sin mascarilla? Y encima como mi gasecita y depende del paciente. Una hamburguesita, como voy a hacer. Le echo un poquito de gaseosa para que rico, rico y sabroso. No, pero hay pacientes que sí el olor es fuerte, que a veces me he puesto por uno se me puso más caído. No, sí, el olor estaba potente. A su compañera ayer le pasé las diapositivas del IPM, ¿no? Él les pasó con la foto de los aceites. Paso. A ver, vamos a ver acá.
ver la pose, qué rico. Venga, vamos a pasar la flexión. La próstata, la próstata. Acá tengo tan soluciones así. Ya, entonces ahí le mandé, para que lo vean. Bien rico está. Entonces, el nivel socioeconómico, el medio ambiente, la alimentación, ¿no? La deformidad del pie. Entonces, hay muchas personas, no sé si nos hemos analizado acá, pero tenemos pie plano. Hay personas que tenemos pie plano, semiplano. Y la persona no se da cuenta que tiene semiplanos hasta que pierde los dedos. Y la pisada tiene que ver. Ahora se estudia la pisada. Ahora hay sistemas que tú pisas acá y te dan cuenta dónde pisas más. Porque a veces algunos caminamos así y otros caminamos más de acá y otros de costado. ¿No? Entonces hacemos el estilo de vida y el fumar. Entonces el cigarro es perjudicial por la enfermedad arterial periférica. El riesgo cardiovascular combatir MDR. Entonces viene la fisiopatología. Primero empieza como un callito, el callo genera edema, empieza a ulcerarse y empieza la infección. La neuropatía y la enfermedad arterial periférica. ¿No? Ya que es una fisiopatología y no se ve. El estrés oxidativo, ¿no? Los diabéticos se estresan desde el punto de vista oxidativo más, envejecen más. Hay mutaciones de su ADN, ¿no? Hay productos de glicosilación avanzada. Entonces, miren, ¿cuáles son los mecanismos para la fisiopatología? Entonces, la hiperglicemia que puede generar una activación de la vía de los polioles, de las cetosaminas, de la proteína C quinasa, de los productos de glicosilación avanzada. Esto genera estrés oxidativo, difusión neuromuscular, difusión mitocondrial. Actualmente muchos estudian la mitocondria. El origen del cáncer es por lo que hay una difusión mitocondrial. La mitocondria es un organelo que tiene que ver mucho con la oxidación de la célula. Si nosotros comemos mucho azúcar, fumamos, no dormimos bien, no hacemos ejercicio, paramos sedentarios, nos oxidamos más. La oxidación es un síntoma de envejecimiento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando le preguntan al doctor, ¿cuál es el mejor para el envejecimiento? ¿Qué dice? Una chocolate. Pero más tarde. Ya está bien con una chocolate de 60 años. Será una de 40, ya, para los que son de 30, sí, casi sí. No, es una buena. Pero es por eso, ¿no? La oxidación. La oxidación tiene que ver mucho acá. Entonces, ¿cuál es el mejor colágeno? Entonces, el mejor colágeno es dormir temprano, hacer ejercicio, comer verduras, hacer dejar de fumar, dejar el azúcar, ¿no? Eso es el mejor. Con la cochera. Pero no se inyecten como alguien que tiene testosterona, sino luego viene el hipogonadismo. Esta clase va a ser hipogonadismo. Entonces viene todo esto, ¿no? Algo que no hemos hablado es sobre la neuropatía autonómica, ¿no? Muchas personas, a veces por pudor, no les preguntamos, ¿no? Le decimos, ¿se te para o no se te para? Al paciente, ¿no? Para tomando la pastilla azul. Entonces, un síntoma en un varón es la neuropatía autonómica, es la pastilla azul, no se le para. Pero en otros el paciente está en reposo y empieza con la taquicardia de reposo. El otro es en síncope, se desmaya, porque hacen hipotensión ortostática. La mujer cuando tiene relaciones con su pareja tiene sequedad, dispareo, también es una neuropatía. O dice el doctor, cuando como y se me infla la barriga, me da eructo. ¿Qué hace? Gastroparesia diabética.
Y el paciente diabético dice, doctor, paro en el baño tarde, noche, hace una diarrea diabética, una gastroenteritis diabética. Entonces son tipos de neuropatías. Y el paciente que tiene neuropatía desde el punto de vista autonómico tiene mayor mortalidad cardíaca, se muere más. O sea, si un paciente venga así de esos, que está leyendo aspirina, se haga la barra, le pones aspirina. Entonces miren cómo va acá, ¿no? La diabetes, alteración de la neuropatía, alteración motora, se forma el callito, hace una hemorragia subcutánea y deforma la úlcera. Este paciente es porque trauma, ¿no? Dale, pisa, con el bueno, pisa. Entonces, muchos del tratamiento de estos pacientes es generar una descarga. Descarga significa que el paciente cuando camine como en alto. Porque imagina que tú tengas una herida acá en la mano y estás que dale, nunca se va a cerrar por el contacto. Entonces, pero la herida del paciente que viene cada mes, no haga un descanso. Le va a mandar a buen sitio, ¿no? Entonces hay que generar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con toallas higiénicas? La toalla higiénica le cortamos alrededor de la úlcera y se la ponemos ahí. De esa manera, el pie ya no choca con su media y su zapato, su herida, sino con la toalla higiénica. Le aguanta, le amortigua. ¿Ya? Es un ingenio que es barato porque en España se utilizan unos filtros. Los filtros son como unos algodones. Y vacantes, pero ahí con gente de dinero. Entonces, la clínica, el paciente, más de los síntomas, el pie diabético está infectado, más de los síntomas. Tiene calor, rubor, edema, dolor local o descarga purulenta, como lo hemos mandado, ¿no? Descarga purulenta. El título dice ese caso, ¿no? Que el paciente puede tener trombosis, puede tener una celulitis, puede tener una fractura o un estado de gota. Incluso el famoso pie de Charcot. En el famoso pie de Charcot también es por eso. Pie de Charcot. Entonces, es un ejemplo de úlcera, ¿no? Úlcera neuropática, por presión. Este es de úlcera de hace un mes, ¿no? El paciente tiene como salud. Nada, se salvó, se ha salvado. Porque el paciente tiene síntomas de delegación. Es un fondo. Yo le digo a la paciente, ¿no? Este es como, tú quieres sembrar arroz, un terreno. Si no tienes agua, no vas a sembrar nada, ¿no? Igual, si no hay sangre, claro, pero demora, ¿no? Ya demora. Entonces, pero este no es pie diabético, mira, este es una celulitis, un acceso. Acá está el acceso, ahí lo habla de la diapositiva. Este paciente es músico de regla. Entonces, acá está la diferencia. Esto va a ser pregunta de examen. ¿Cómo diferenciar una úlcera neuropática y isquémica? Porque es importante saber. Ya vemos cómo diferenciamos neuropatías de claudicación intermitente, ¿no? Entonces hay que saber eso, ¿no? O dolor muscular, ¿no? ¿Cuándo está infectada la úlcera? Cuando tiene más de 4 semanas, tiene mala evolución, es una úlcera grande, tiene signos inflamatorios, tiene antecedentes de infección local. Entonces, ¿por qué? Porque a esos pacientes le damos antibióticos. ¿Por qué lo común, no? La ignorancia hace que la cosa médica, todo el mundo le dé cremas. Esa es la ignorancia. Y amoxicilina, o clindamicina. Y eso ya no funciona ya. Entonces, para eso se ha creado esta escala, ¿no? La escala del PETIS o INSA. La INSA es la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. Es como si fuera la helada, pero de los infectores. Helada de diabético. Y acá están los PETIS 1, 2, 3 y 4. El PETIS 4 es el pie diabético que viene con 6. Pie diabético con 6 es PETIS 4. O sea, esa es una emergencia, ¿no? Porque la sepsis es una emergencia, ¿no? Si entras una neumonía con sepsis es una emergencia, ¿no? Pero el emergenciólogo no lo ve así, pues, entonces yo le mando a leer la guía. Lee la guía, pues, compadre, ¿no? Yo no lo digo, le dice ellos, ¿no? Acá, miren. Si eso se puede, es sepsis. Es un pie diabético un poco infeccioso. O sea, se hospitaliza. Ahora, el PETIS 3 compromete ya la dermis, el tejido subcutáneo, hasta el hueso, ya se llama osteomielitis. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, acá hay una clasificación, lo que más conocemos es, ¿no? Ya tiene el ensayo, el Wi-Fi. Esta clasificación es buena porque te da pronóstico a la enfermedad. Entonces, la sería que puede ser úlcera o gangrena. Y de circulación y FI, si está infectado o no. El FI es como si fuera el PETIS. La I porque tiene que ver la circulación. Lo hacemos con el ITB. El ITB es para medir la presión del tobillo sobre el brazo para la enfermedad arterial periférica. Aquí le vamos a mostrar cómo se hace. Y el compromiso de la úlcera, ¿no? ¿Por qué le digo esto? Mire, porque podemos tener una úlcera que tiene un Wi-Fi
1, 2, 3. 1, 2, 3. Tiene alto riesgo de amputación. Los que son rojos es porque tiene riesgo de amputación al año. Si tiene calle verde, muy poco riesgo, no tiene riesgo. Si calle amarillo, mediano riesgo. Ah, no. Ya está matando la pastilla. Ya va a estar. Estamos dando la pastilla suya. Ya puede parar. ¿Y por qué es importante esa escala? Porque también tiene el beneficio de la revascularización. Entonces, si ustedes han pasado por cardiología, a los pacientes infartados se les hace un bypass, ¿no? A los infartados se hace. Acá también se hace un bypass, pero del pie. Un bypass del pie. Entonces, el bypass vale como 10.000 a 15.000 soles. Entonces, tú aplicas esta escala para decirle, ¿no? Vas a gastar 20 plan. Porque si esto va a beneficiar y no te vas a amputar. Los que más se benefician, los que son de rojito. Los que no se benefician son los de verde. Entonces, esta escala sirve para eso, para ver la probabilidad de que se infecte y amputarse y el riesgo de, o el beneficio de revascularizarse. Entonces, el diagnóstico lo hacemos con esta neumotecnia que lo comprende un doctor que se llama PIE. Plurimetabólico, infecciosa y enfermedad vascular. Todos los exámenes que hay que pedir. La neuropatía diabética es una complicación muy frecuente que tiene que evaluarse de forma anual y que utilizamos instrumentos, ¿no? ¿Qué instrumentos utilizamos para ver la neuropatía diabética? Un diapasón, utilizamos una varita térmica. Este es tibio y este es frío, hay pacientes que no lo discriminan. El diapasón de 128 Hz porque hay gente que no discrimina. Y el monofilamento. A veces usamos el martillo reflejo, pero el problema es que los reflejos a veces se pierden con la edad. O sea, más de 60 años el reflejo se pierde, el reflejo aquileo. Pero por lo menos es 3. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Bien, medimos la temperatura, hacemos el pinchazo, hacemos la vibración con el aire o medimos también con el monofilamento. ¿Por qué es interesante ver esto? Porque nosotros analizamos fibras nerviosas. Las fibras más pequeñas son las que tienen que ver con la sudoración. Si ustedes tienen un familiar con diabetes, que es mayorcito, fácil, háganle que se saque sus zapatos, la planta del pie. Si suda, no suda. Si no suda, porque ya tiene un problema del sistema nervioso autónomo, que es el simpático, ¿no? De la sudoración. Acá está la sudoración. ¿Qué fibras son las fibras autonómicas? Fibras tipo C. Luego la del calor, la del pinchazo son las adentras, ¿no? Las fibras minimizadas. Y cuando ya pierden la propiocepción o la vibración es porque ya el diabético camina así. Tiene inestabilidad. Acuérdense que la vibración y la propiocepción es para la marcha. Tú puedes cerrar los ojos y no caerte, ¿no? Pero el diabético no. La neuropatía empieza desde acá y llega hasta acá. Por eso es importante evaluar, ¿no? La erección, la erección, la hipoglicemia, ¿no? Es la que le decía a los pacientes, ¿no? Hay pacientes que vienen, te tocan, doctor, denme un adicional. ¿Por qué? Porque tengo glucosa en 40. Y no tiene nada. Eso se llama hipoglicemia inadvertida. Es una neuropatía autonómica. Acá te ponen el intestino, la figurita del intestino, porque tiene que ver mucho con la diarrea diabética, la gasoparesia diabética del corazón, con la taquicardia. Las hincaditas, el fuego no lo sienten. El frío. Ahora, este es el screening, ¿no? Porque el diagnóstico, ustedes que están en neurología, se hace con una electromiografía. ¿Ya? Luego te examinan. ¿Cómo haces el diagnóstico de neuropatía diabética? Con una electromiografía. Pero estas pruebas que usamos los endocrinos son para screening. ¿Qué hacemos? Hacemos esta escala, miren cuál es la síntoma de neuropatía. Constante, primante, arroz, adormecimiento. Entonces esos son los síntomas. Y el paciente que te dice, no, eso, ya uno ya está prescribiendo pregabalina, gabapentina, ya de hecho, ¿no? Pero hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado porque hay pacientes que tienen la neuropatía de un solo lado y eso está mal. La neuropatía es bilateral y empieza de abajo hacia arriba. ¿Ya? Entonces, si tiene un paciente que es unilateral o empieza en las manos, ese ya no es neuropatía diabética. ¿Ya? Hay que tener cuidado porque puede tener VIH, deficiencia de vitamina D2, puede ser una hernia de la
Es importante, ¿no? No puedes, ya, neuropatía diabética, la Argentina, todo el mundo para arriba. No. Entonces mira acá la sensibilidad protectora. ¿Cómo se evalúa? En estos 3 puntos, ¿no? Ahí se coloca el monofilamento. Tiene que ser un bucle. Un bucle significa que tú haces esto y haces esto. Este es el bucle. Y para que lo sientas. No es que tú agarras y ya está. No, el paciente tiene que y sentir. Tocar y hacer el bucle. Y muchos pacientes no sienten. ¿Qué más evaluamos? Y así es el bucle. ¿Qué se hace? La vibración en el dedo gordo y la sensibilidad térmica. ¿Por qué hablamos esto? Porque eso nos da indicio de qué tipo de fibra está afectada. Se da una predisposición. Luego dice, pero entonces, ¿por qué se desmaya? O se levantó rápida y se marea, porque ya tiene hipotensión ortostática, ya está teniendo afectación de las fibras autonómicas. Entonces, acá también veo que sufre de disfunción eréctil, neuropatía autonómica, ansiedad precoz, cambios en la sudoración, varias de tipo, ¿no? Y la enfermedad arterial periférica. La enfermedad arterial periférica se evalúa con el mejor método es ecografía Doppler. Pero nosotros tenemos los pequeños ITB. Ya, aquí tenemos que evaluar en personas asintomáticas mayores de 65 años que tengan ya nefropatías o neuropatías, duración más de 10 años de diabetes, alto riesgo de cardiovascular. ¿Qué examen hacemos? El ITB. Y el brazo. Medimos la presión del brazo y la presión de la pierna. Y hacemos una relación. Si esa relación es menor de 0.9, el paciente ya tiene enfermedad arterial periférica. Menor de 0.9. Pero para eso hay que hacer un screening. ¿Qué hacemos? La clasificación de Fontaine. La clasificación de Fontaine nos habla sobre la claudicación. O hay pacientes muchas veces que tienen un Fontaine 4 o un 3, ¿no? ¿Qué es un Fontaine 3? Yo tengo tanto dolor en los pies que yo duermo sentado. ¿Por qué duermo sentado? ¿Por qué quiere usted que duerme sentado? Para que le llegue sangre. Duerme sentado. Por eso no hay que duerme así. Si duerme así, me dan los pies. Duerme sentado le llega sangre. Hay personas así. Entonces uno tiene que preguntar eso, ¿no? Porque eso también se puede superponer con la neuropatía, ¿no? Esa es la clasificación de Fontaine, ¿no? Leve cuando hay dolor intermitente, pero no incapacita a los 150 metros. Y moderado severo cuando llega a menos de 150 metros. Es intermitente, pero es incapacitado. O el paciente tiene un dedo negro. Dedo negro es un Fontaine 4. Tiene ya enfermedad arterial periférica. Entonces, para eso hacemos dos exámenes vasculares muy invasivos: el Doppler arterial y el angiotécnico. El Doppler arterial nos sirve para ver el nivel de obstrucción de la arteria y ver el tipo de ondas básicas, normal, básica, normal. Y lo normal es que la obstrucción que tengamos, ¿no? Por ejemplo, si la única corazón no la arteria, puede ser que tenga ya obstrucción de la arteria, un 30%, pero no es significativo. Al ser significativa, más del 50%. Y generalmente el angiotécnico es para ver más el árbol arterial, cuando queremos hacer bypass. Y esto es lo que hacemos nosotros. Esta es la maquinita que tenemos. El pie diabético, mira, acá está la otra, bypass. Y le medimos el pulso y tomamos la presión. El PIR tiene dos arterias, la arteria pedia y la arterial posterior. Tomamos la presión de eso. Hacemos la relación. El índice tornillo-brazo, lo normal es de 0.9 a 1.3. ¿Cómo anda el bypass? ¿Cuál es su sensibilidad? 75-85%. Menos de 0.9, el paciente tiene enfermedad arterial periférica. Menos de 0.9. Cuando es moderada grave, menos de 0.5. Severa, menos de 0.5. Por 0.5 para abajo mandamos al cardiovascular para una revascularización. Entonces, ¿qué más vemos también? La radiografía. Todo pie diabético debe tener radiografía para buscar osteomielitis. La osteomielitis generalmente aparece a las 2 semanas de la úlcera, ¿no? ¿Cuáles son los signos de osteomielitis en la radiografía? Pérdida complicar, reacción periódica, todo eso, ¿no? Y finalmente hacemos la clasificación de pie diabético, ¿no? Esa clasificación para ver, ¿no? Si el paciente tiene neuropatía o enfermedad periférica, riesgo 1. Chequeo cada 6 meses. Si tiene enfermedad periférica, neuropatía, una deformidad, se juntan las dos, riesgo 2, cada 3 meses. Si el paciente tiene una úlcera, riesgo 3, evaluación mensual. Mira, los pacientes que se realizan, los pacientes que se realizan porque han votado, riesgo 3. ¿Qué significa riesgo 3?
nivel regional tenemos varios pacientes que se dicen, ¿por qué se pacientes se echan agua bendita? Ya se están los dedos. Multivasos. Entonces, ¿cuándo debemos esperar o solicitar una imagen vascular auricular? Cuando la herida no se lleva a las 6 semanas. A las 6 semanas el paciente debe cerrarse la herida. Este es el proceso normal. También cuando tenemos el ITB menor de 0,5, la presión digital menos de 30 o la presión del tobillo. Tenemos la presión en el tobillo, menos de 50 milímetros de mercurio, cardiovascular. Significa que tiene un grado de obstrucción arterial. Y el cardiovascular es el médico que le da aquí colocar un o MyPass. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Ahí están los pasos finales. La eliminación manual quirúrgica, la antibiótico, la endovenosa, el control metabólico y la descarga. ¿Qué es la descarga? Evitar que el paciente camine. Como no camine, no presione la herida. Entonces, esta es la curación tradicional. Usaban nuestros profesores, mis profesores, ¿no? Usaban yodopovidona, alcohol, agua oxigenada, cloricilina, vinagre. Había un tío loco en Lima que metía en agua con yodo, en un balde. No, ya cosas locas que pasan. Pero no, ya todo eso está contraindicado. ¿Qué es lo que tenemos que utilizar nosotros? Algo simple y sencillo. La curación basada, según Winter, es con soluciones fisiológicas, cloruro de sodio. ¿Para qué? Para tener el lecho ¿ya? Y nosotros tenemos que retirar el biofilm. ¿Qué significa esto, muchachos? Que nosotros tenemos que generar que el ambiente de vida sea un ambiente normal, húmedo. Es como le digo, sembrar arroz, ¿no? Si el arroz, la siembra se vuelve seca, no va a crecer nada. Y si te llenas de agua, te estanca el agua, o una lluvia, o se poza de agua, tampoco no crece nada. Entonces, por eso es que ahora se han creado apósitos. Los apósitos, si la uva se le está seca, hay que hidratar la herida con gasa parafinada, coloides o polixanida. Si la bolsa está muy húmeda, como el paciente que les he mandado, que tiene pus, mucha pus, que hay que poner alginato. Alginato es una parche que absorbe la pus. La absorbe y lo cambias cada 2 días, cada 3 días. O podemos utilizar terapia de presión negativa. De esa manera mantenemos el ambiente húmedo. Ahora, el bisturí, que es el que usamos nosotros, nos sirve para retirar el biofilm, sacar el biofilm. ¿Qué es el biofilm? Es la capa de bacterias que se fundan en el herida. La curación avanzada es con alginato.